Hoy, 17 de noviembre, el santoral, sobre todo en Argentina, porque en el santoral de la Iglesia Católica estos santos, que ahora vamos a mencionar, aparecen con fecha del 16 de noviembre, pero en Argentina los celebramos el 17, o sea, hoy, 17 de noviembre. Son 3 santos mártires, uno paraguayo y 2 españoles, que murieron juntos, sacerdotes de la Compañía de Jesús, más conocida como los jesuitas. Estos santos son San Roque González, de Paraguay, y los españoles Alonso Rodríguez y Juan del Castillo. San Roque González nació en 1576, en Paraguay, ordenado sacerdote a los 23 años. Inicialmente fue párroco en la Catedral de Asunción, del Paraguay, pero luego decidió misionar entre los indios, entre los aborígenes, y evangelizarlos, para lo cual optó por ser parte de la Compañía de Jesús, pasarse a la Compañía de Jesús, hacerse jesuita. Y así fue entonces como, ya siendo sacerdote jesuita, empezó a trabajar entre los indios, entre los guaraníes. Fundó San Roque González varias reducciones, las famosas reducciones jesuíticas, de las cuales todavía quedan algunas ruinas en la zona de Paraguay, en Misiones. Bueno, San Roque González fundó varias de estas reducciones justamente en Brasil, en Paraguay, en Misiones. Se lo considera a este santo patrono, de hecho, de Posadas, la capital de Misiones. Provincia esta, Misiones, que como ustedes saben, lleva ese nombre, ese título, en razón de las misiones que allí realizaron los jesuitas en esta época, finales del siglo XVI, durante el siglo XVII y parte del siglo XVIII. Las reducciones eran lugares en donde los jesuitas reducían justamente o concentraban a los indios, a los aborígenes, para allí, en familia, digamos, al tenerlos más cerca, poder ellos hacer esa obra evangelizadora, la cual consistía en darles cultura, darles educación, enseñarles música, enseñarles arte, enseñarles a los aborígenes a trabajar la tierra, a construir. Y también les enseñaban, obviamente, el catecismo, los instruían en la fe. Todo esto, recordemos, en la lengua nativa de los indios, en este caso, la lengua guaraní, que San Roque González, al ser de Paraguay, hablaba muy bien, y que los españoles, los sacerdotes españoles, obviamente tenían que aprender en un enorme esfuerzo, porque aprender una lengua tan distinta supone un esfuerzo, pero lo hacían justamente para poder comunicarse con el indio y de esa manera lograr, como se dice hoy, empatía con el indio y poder evangelizar, transmitirles la fe, la palabra de Dios. San Roque González tradujo, por ejemplo, un catecismo a la lengua guaraní. Con lo cual vemos un enorme esfuerzo por parte de los misioneros
enorme esfuerzo para ayudar al indio, para mejorar su vida, su calidad de vida, y para de esa manera darles la fe, la palabra de Dios, poder evangelizarlos. Además, los jesuitas, además de darles toda esta educación humana y cristiana, también los defendían a los aborígenes de sus enemigos exteriores, que eran los llamados bandeirantes o paulistas, hombres armados que venían de Brasil, de la zona de San Pablo, de ahí paulistas, y que se acercaban a los guaraníes y a las reducciones jesuíticas con el fin de capturar. Iban a cazar indios, literalmente, los capturaban para luego esclavizarlos y venderlos. Bueno, los jesuitas se pusieron como defensores de estos paulistas. De esa manera nos ayudaron a defender la propia libertad. Fueron defensores de la libertad de los indios, realmente. San Roque González murió a los 53 años, junto con Alonso Rodríguez. Fueron asesinados y 2 días después fue también martirizado el otro misionero español, Juan del Castillo. ¿Cómo fue el martirio de San Roque? Estaba en una reducción trabajando con los guaraníes en la construcción de una de las reducciones jesuíticas. Se le acercó un indio que no era guaraní, llamado Niesú. Era un brujo en realidad, un indio brujo, el cual sintió que los jesuitas le sacaban poder, le quitaban poder, porque claro, cuando los indios se convertían al cristianismo, abandonaban la superstición, abandonaban la idolatría. Superstición e idolatría que tenían cuando no conocían a Cristo, pero que abandonaban una vez convertidos. Con lo cual este brujo, que hacía sus brujerías y sus supersticiones, sintió que con la conversión de los aborígenes él perdía poder. Por esa razón, lleno de odio y de envidia hacia los padres jesuitas, se acercó y asesinó a San Roque y a su compañero Alonso Rodríguez con un golpe mortal. Un hacha fue el instrumento del martirio, un hacha hecha con piedra. Pasó una cosa curiosa, milagrosa, y fue que, cuenta la historia, del corazón de San Roque se escuchó una voz que salía del corazón, una voz que pedía a los asesinos, a este brujo, Niesú, y sus colaboradores o cómplices del asesinato, les pedía la conversión y el arrepentimiento. Ese mismo corazón quedó incorrupto hasta el día de hoy, está incorrupto y se encuentra en una capilla, la capilla de Cristo Rey, en la ciudad de Asunción, en Paraguay, dentro de un relicario, lo cual es un milagro enorme y maravilloso, este corazón incorrupto del santo San Roque González. Bueno, nos enseñan estos 3 mártires entonces
la necesidad de la misión. La obra de los jesuitas fue muy importante en esta zona, en la zona del norte argentino, sobre todo en Misiones, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay. Realmente fueron padres espirituales para los aborígenes, estos hombres, ayudándolos, a crecer humanamente, ayudándolos a conocer a Dios, a conocer a Cristo, sacándolos de la ignorancia, a veces de la brutalidad. Ustedes saben que había tribus en América, además, que practicaban sacrificios humanos o practicaban el canibalismo con las tribus subyugadas. Por eso la labor de los misioneros fue realmente magnífica, ¿no? Desterrando todas estas prácticas horribles que tenían algunos indios y defendiéndolos, además, contra los invasores que buscaban esclavizarlos. Esto en el caso de los jesuitas. En relación con los guaraníes, esto último que digo, fue realmente clarísimo. Bueno, que podamos también nosotros entusiasmarnos con la vida de estos mártires y animarnos también a misionar, cada uno en su lugar, en su ambiente. Misionar, aunque la misión también nos acarree a veces algún tipo de sufrimiento, de incomprensión, de rechazo. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Roque González y compañeros mártires, rueguen por nosotros.